que se llaman situación número 4 y situación número 5. Vamos a partir por la situación número 4. La idea es que la vayamos resolviendo con la ayuda de GeoGebra o bien... Ahí está, la situación número 4. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Buen día, ¿cómo está? Buen día, bien, ¿y usted? Bien, también. Me demoré un poco en la conexión porque estoy con, como le comentaba a los compañeros, estoy con el internet del teléfono porque amanecí sin internet. Pero es muy raro porque los dos son de Entel. Pero en el teléfono sí tengo. Así que si se desconecta algo me van avisando, ya si se escucha mal. Ya, entonces vamos a hacer esta actividad que tiene que ver con la elipse. Dice así. Vamos a esticar un poquito la imagen. Suponga la órbita, y ya habíamos hecho uno reparecido. En todo caso. A ver. Ahí. Ya. Dice así, suponga la órbita de un planeta que tiene una forma de una elipse con un eje mayor cuya longitud es de 500 millones de kilómetros. Si la distancia entre los focos es de 400 millones de kilómetros, obtenga. Ya, entonces aquí hay que saber que la elipse, ¿verdad? Es una elipse, ¿cierto? ¿Qué debemos recordar de la elipse? ¿Qué características tiene? ¿Quién recuerda? Ya, recordar que la elipse tiene dos focos, foco 1, foco 2, que tiene un semieje mayor. Recordar que el semieje mayor es la distancia que hay desde el centro ahí a uno de los vértices. El semieje mayor se designa por A y tiene un semieje menor que designamos por B. ¿Qué otra cosa debemos saber de la elipse? Que hay un valor de C que nos dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y el valor de C es la medida que hay entre las intersecciones de los ejes y los focos. Ahí eso se llama C. ¿De acuerdo? Y tenemos la ecuación canónica de la elipse y tenemos que es la ecuación principal. Tenemos la ecuación general y la medida del lado recto. Hay que recordar todo eso de elementos. Ya. ¿Cómo determinamos la ecuación de la elipse? ¿Quién recuerda? ¿No se acuerdan? Díganme algo, por favor. X cuadrado partido en A cuadrado. Ya. Sí, pero esa es cuando tiene el centro en el origen. Ah, pero esta la podemos trabajar con centro en el origen. Ya. Entonces, recordar que la ecuación es X cuadrado, como dijo el compañero, partido por A cuadrado, más Y cuadrado partido por B cuadrado, y eso igual a 1. ¿Sí? Recordemos que esta ecuación es cuando la intersección de los ejes coincide con el origen del sistema, o sea, así. ¿Ya? Entonces, también puede ser que la elipse no esté en el centro del origen, ¿verdad? Y ahí tenemos x menos h al cuadrado, etc. Ya, pero en este caso sí. Entonces, ¿qué conocemos de esta elipse? Me dicen sí, cuya longitud dice que el eje mayor, ¿verdad? Tiene 500 millones. O sea, ¿qué es lo que mide 500 millones? ¿El A? No, porque eso sería semieje. A es el semieje. Las dos A. Las dos A, exacto. O sea, de aquí, recordar que A es el semieje. Y si a mí me están diciendo que la elipse con un eje mayor, acuerda que este es el vértice 1, vértice 2.
La longitud del vértice 1 al vértice 2 es equivalente a 2 veces A, y eso es el eje mayor, tal como dijo el compañero. Por lo tanto, para mí 2A es igual a 500, y lo vamos a dejar así expresado en millones, no le vamos a poner los ceros, millones de kilómetros. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Si 2A vale 500, A vale la mitad, 250 millones de kilómetros. Bien, y después me dice, si la distancia entre los focos es 400 millones de kilómetros, ¿qué me están dando? Si la distancia entre los focos es 400 millones de kilómetros. 12. La 2C. 2C, exactamente. Eso se llama distancia focal, ¿ya? 2C, entonces me están diciendo que vale 400 millones. Por lo tanto, de aquí podemos sacar cuánto vale C, ¿cierto? Que sería 200 millones. Si tengo el valor de A, el valor de C, ¿puedo determinar el valor de B, que es el semieje menor? Sí. Ya. ¿Cierto? Con esa expresión podemos determinar cuánto vale B. Entonces, esa es la que vamos a determinar. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Sería 250 millones, lo voy a dejar así, es igual a B cuadrado, que es la incógnita, más 200 millones. Así que sería B, sería la raíz cuadrada de 250 al cuadrado menos 200 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso, Sí, chiquillos? 150. 150. Por lo tanto, B vale 150 millones de kilómetros, que sería esa medida. Entonces ahora podemos encontrar la ecuación canónica de la elipse, ¿cierto? Esta es una elipse donde vamos a ubicar la intersección de los ejes, la vamos a ubicar en el centro del sistema, por lo tanto, solo la vamos a reemplazar ahí. Así que sería x cuadrado partido por A, que vale 250 al cuadrado, más y cuadrado partido por B, que vale 150 al cuadrado, y eso igual a 1. ¿Cierto? Y esa ecuación la podemos ir a dibujar en GeoGebra. Ya. Se me perdió. ¿Dónde estábamos? Ya. Pero usted ahí la... Ya. La voy a escribir aquí. Era x cuadrado. X cuadrado dividido. ¿Cuánto era A? Ya lo olvidé. 250. Más cuadrado en 200. No, se me olvidó. Ah, se me olvidó. ¿Dónde dejé la...? Aquí está. 150.
Ahí está la elipse. Esta es la elipse que teníamos que dibujar. Y fíjense que ahí inmediatamente me la transforma. Ahí está en el tipo principal. Le hago clic derecho, me la transforma en su forma general o canónica. ¿Sí? Ahí solo tendríamos que igualarla a cero, que son las preguntas que están planteadas. Encuentre la ecuación canónica de la elipse, exprese la ecuación en su forma general y determinar la medida del lado recto. ¿Quién recuerda cómo determinar la medida del lado recto? ¿Y qué es lo que es? Es lo que pasa por los focos ¿Ya? y se determina con 2p al cuadrado partido en a. Exacto. Ya la medida del lado recto sería de aquí a aquí, ¿cierto? Ahí. Ya, LR, menor distancia al Sol. Recordemos que cuando un planeta describe alrededor, el Sol, ¿verdad?, está en uno de los focos. ¿Ya? Y entonces los planetas describen esta órbita y pasan por ahí y ese se significa lado recto. ¿Ya? LR entonces, David dijo cuánto era, 2A, ¿cómo ves? 2p al cuadrado partido en a. 2P cuadrado. Ya. Y finalmente aquí tenemos que reemplazar solamente, que sería 2 por B, que vale 150 millones al cuadrado, partido por 250. ¿Y eso cuánto da? 2 por 150 al cuadrado, dividido de 250. El lado recto sería 180 millones de kilómetros. No reconoce. Ya recordemos que en la elipse también uno puede aquí determinar con el comando foco, ahí, ¿verdad? ¿Foco de quién? De la cónica, que sería de la ecuación 1. Ahí me determina los focos. También puedo determinar los vértices en este caso. Vértices de la cónica, de la ecuación 1. Los vértices. Estos serían los vértices. Y aquí tengo los focos. Si yo mido las distancias, aquí mido la distancia que hay entre un foco y el otro, ahí está, me da la distancia focal que era 400. ¿Sí? Ahí está, 400. Y podría verificar, ¿verdad?, las medidas que hay acá. Entonces acá, por ejemplo, puedo trazar una perpendicular a esta curva que pase por el foco. No me la dibujo. Ahí está. Buscar los puntos de intersección entre la curva y el papel. Ahí. Quiero un punto de intersección entre la elipse y la recta. Y luego también medir la distancia en que entre hay ese punto y ese punto. Y ahí está. Eso mide 180, que es el lado recto. ¿Bien? ¿Se entiende, chiquillo? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué elementos debemos conocer bien de la elipse? Tiene una ecuación principal, la ecuación general, el valor de A, ¿verdad?, que es el semieje mayor. Ahí voy a apagar eso. Recordar que aquí, en ese punto está, de aquí a aquí, hablamos del semieje menor. Ahí está. Y el semieje mayor
¿verdad? Que es del centro hasta el vértice y, ¿verdad? De foco a foco, que es la distancia focal. Y del centro al foco, que es el valor de C. Y no olvidar que A cuadrado más es igual a B cuadrado más C cuadrado. Ya, vamos con el siguiente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta respecto de este. Para que vayamos con la situación 5. No, profe, ninguna duda. Es fácil la elipse. Ya, muy bien. Dice aquí. Chuta. Ya. Ahí está. Dice así. Un arco tiene una forma semielíptica. Nuevamente tenemos ahí una elipse, ¿verdad? Y es usado para sostener un puente. Ya. Entonces, nuevamente es una elipse. Este problema también es de elipse. En el centro del arco mide 6 metros desde la superficie del río, como lo muestra la figura, considerando que extremo inferior del puente está a 12 metros sobre la superficie del fondo del río. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar este puente en un plano cartesiano. O sea, esta es la superficie, la vamos a asumir como 0 del fondo. Y el puente está, ese punto P1 dice que está a 12 metros sobre la superficie del fondo del río. O sea, entonces la elipse está así. ¿Se entiende? Este es como el fondo del río y la elipse está aquí. Este es como que todo el fondo marino. Ya. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dicen que la parte más alta del puente mide 6. O sea, y aquí voy a dibujar como que tuviera la elipse completa. Porque esta es una semielipse, ¿cierto? Si yo tuviera la elipse completa, esto sería como así, ¿cierto? Entonces, cuando me dicen que esto vale 6, ¿qué dato me están dando? El semieje menor. El semieje menor. Me están dando entonces el valor de B. Entonces, B vale 6 metros. Luego me dicen que de aquí a acá vale 12. Ahí. ¿Qué información me están entregando? Perdón, 20. Uy, estoy súper ciega. 20. De aquí a aquí vale 20. ¿Qué información puedo deducir de ahí? Que eso es 2A. Eso es 2A. 2A vale 20 metros, por lo tanto de ahí se deduce que A vale 10 metros. O sea, ya tenemos el semieje mayor y el semieje menor. Ahí está, 10 y 6. Entonces la primera pregunta que dice, ¿cuál es la distancia entre los focos de la elipse? O sea, necesitamos calcular dónde están los focos. No sabemos. Foco 1, foco 2. ¿Cómo determinamos dónde están los focos ubicados? ¿Qué podríamos hacer? Si ya tenemos el valor de B y ya tenemos el valor de A. Tenemos que sacar C. Ya, sacamos C, ¿cierto? Sabemos que A cuadrado
es igual a b cuadrado más c cuadrado. Ya, calculen c. Un minutito para eso. No se puede. Solo una vez. No te dejan sacarlo. ¿Por qué? Después te explico. Ya, ¿cuánto dio, chiquillo? 8. Ya, entonces C vale 8. Ya, entonces, recordar que el valor de C es la medida que está desde el centro de la elipse ahí, ¿cierto? Hasta los focos, acá. Por lo tanto, esto es C. Por lo tanto, de aquí a aquí mide 8. ¿Estamos claros? 8. Determinar la ecuación canónica de la elipse. ¿Cómo vamos a determinar la ecuación canónica? ¿Dónde está el centro de esta elipse? ¿Verdad que esta va a ser una elipse? Tiene el centro en H, K. Entonces ya esta no es una, porque esta elipse nosotros la ubicamos en el plano cartesiano. ¿Ya? Donde este punto que está acá, el 0, 0 del plano cartesiano, está bajo el fondo marino coincidiendo con ese punto que está ahí. En el fondo del lago, o del río, etc. Bien, entonces la ecuación principal o canónica de la elipse sería x menos h al cuadrado, partido de a cuadrado, más i menos k al cuadrado, partido de b cuadrado, y eso igual a 1. Ya, chiquillos, escriban ustedes entonces la ecuación. ¿Cuál es el valor de h y cuál es el valor de k? ¿Cuál sería entonces el centro h, k de esta elipse? Para poder reemplazarlo ahí. ¿Cuál sería h, k? La H yo pienso que debe ser 10. 10, ¿ya? ¿Qué Y dicen los la K, compañeros? ¿Sí? Entonces, h sería 10. Sí, pues efectivamente, porque de aquí a aquí esto mide 10, ¿cierto? Sabíamos que el eje mayor vale 20, por lo tanto hasta aquí vale 10, así que h está en 10. ¿Y k? 12. 12. Muy bien. Entonces ahí reemplazamos para determinar la ecuación. Así que sería x menos 10 al cuadrado partido por a, que sería 10 al cuadrado, más i menos k, que sería 12, todo eso al cuadrado, partido de b, que vale 6 al cuadrado. Y eso igual a 1. Ya, chiquillos, dibujen esto en GeoGebra. Ahí está la ecuación. Y ahora la vamos a ir a dibujar a GeoGebra y nos tendría que coincidir, ¿verdad? Ya, la vamos a ir a dibujar acá entonces. Entonces, esto era menos 10.
Ay, no, la escribí en una nueva. Ya. Es una ecuación 2 porque tenía antes todo eso. ¿Cómo les quedó? Ahí está en su forma principal. X cuadrado menos 10 partido en 100 más y menos 12 al cuadrado partido en 20, en 26, aquí yo me equivoco. 26. Ahí está. Ya. ¿Cómo les dio? Ahí está. Entonces nosotros lo que tenemos es esa parte de la elipse. Bien. Entonces recordemos que acá podemos ubicar los focos. En este caso sería de la ecuación 2. Profe, Dígame. si ponía el 6 elevado a 2, igual le daba. Sí, 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 porque claro, tú la puedes expresar como 6 elevado a 2 o como el otro como 10 elevado a 2, da lo mismo. ¿Ya? Sí, pues lo mismo. Ya, aquí le busqué los focos, ¿cierto? Porque nos pide acá determinar, después nos dice, una vez que determinamos la ecuación, dice determinen las coordenadas de los focos. Entonces nosotros, bueno, los focos igualmente los podemos determinar aquí manualmente, ¿cierto? Este foco, ojo que aquí, de aquí a aquí hay 8, por lo tanto, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Nuestro dibujo no está proporcional. Ojo con eso. ¿Cuál sería esta medida, chiquillos? Mira esta que estoy marcando aquí de rojo. Si no sabemos que el 2. valor 2, ¿ya? Por lo tanto, la coordenada del foco 1, ¿en qué punto estaría esta coordenada del foco 1? 2,12. 2,12. Muy bien. ¿Y el foco 2, en qué coordenada estaría? Recordemos 18,12. que de aquí a aquí, 18,12. Muy bien. Y esas serían las coordenadas del foco. Coincidirnos con lo que tenemos acá. Ahí está, 18,12 y 2,12. Está muy bien. Recuerda que aquí también podemos determinar los vértices. El vértice de la cónica, insisto, se le llama la curva. Ahí está. Y podemos dibujar los semiejes mayor y el semieje menor. Ahí. Ahí. Nosotros teníamos qué parte de la elipse, que era el puente, lo que está ahí arriba. Bien. ¿Qué más nos dice? Hay una última pregunta. Dice, se quiere instalar 2 focos de iluminación justo sobre la posición de los focos de la elipse. ¿A qué altura se tendrán que instalar medidos del fondo desde el río? ¿Ya? ¿Dónde vamos a instalar los focos? Es lo primero. Si yo- ¿Dónde tendría que iluminar los focos? Ya lo que me están diciendo, ¿se entiende o no? Quiero saber si se entiende esa pregunta. Mm, Mira, se quiere instalar 2 focos de iluminación justo sobre la posición de los focos de la elipse. ¿Se entiende? Que los focos van a ir aquí, justo, dice sobre, ahí está el puente, ahí va a ir un foco, y acá va a ir el otro. ¿Se entiende? Ahí. Esos Hay puntitos que rojos van a calcular ser los. ¿Qué tendríamos que calcular? el lado recto. El lado recto, ya. Y tendríamos esa medida, ¿cierto? Pero yo necesito, porque me dice que lo mida desde acá. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Ya? Entonces quizás puedo calcular la mitad del lado recto y porque yo sé cuánto mide de aquí a aquí. ¿Se entiende, no? Entonces si consigo cuánto vale este pedacito, le sumo todo esto, porque yo sé cuánto vale todo esto, ¿cierto?
de aquí a aquí, que es el fondo del lago. Recuerden que aquí está el nivel de la superficie del agua. Ahí. Y acá abajo está el lecho del río. Entonces yo sé que esto estaba a 12 metros, por lo tanto de aquí a aquí hay 12. Y le tengo que sumar ese pedacito que es el lado recto. ¿Bien? Entonces vamos a calcular el lado recto. ¿Y cuánto vale el lado recto? Ya lo dijo delante la compañera. 2b elevado a 2. 2b cuadrado Sí. partido por Ah. A. Ya. Entonces calculemos este lado recto. Sería 2 por b, que vale 6 al cuadrado, que son 36, dividido por 10. Por lo tanto, el lado recto lo podríamos dibujar, calcular también en GeoGebra, ojo. ¿Ya? Sería 2 por 36 dividido en 10. El lado recto me dio 7,2. Vamos a chequearlo acá. ¿Cómo dibujo el lado recto? Dibujo una recta perpendicular escape. Quiero dibujar una recta perpendicular al semieje mayor que pase por el foco. Ahí está. Luego busco las intersecciones entre esta recta y la elipse. Ahí me da. Y luego mido esa longitud. Tiene que coincidir con la que acabamos de hacer. 7,2. Ahí está. El lado recto. Bien. Y aquí tenemos varias formas de calcular cuánto, porque me están preguntando cuánto es la distancia que hay desde el lecho acá hasta ese punto. Yo podría calcularlo perfectamente midiendo aquí, ¿cierto? Ahí hasta acá. Ahí está. Control Z. Voy a marcar acá un punto de intersección para que pueda medir entre el eje y esa recta. Ahí está. Y luego voy a medir la distancia que hay entre ese punto y el foco de iluminación que va a estar ahí arriba. Ahí está. Que sería 15,6. Y acá también lo podemos hacer manual, porque sabíamos que todo este lado recto, lo voy a hacer acá porque ahí tengo muy rayado, ¿cierto? De aquí a aquí, eso vale 7,2. Si lo dividimos por 2, 7,2 dividido por 2 es 3,6. O sea, de aquí a aquí, ese pedacito es 3,6. Y 3,6 más 12 da exactamente 15,6, que es la medida de aquí al foco, que es lo mismo que tenemos aquí en forma algebraica, o sea, en forma digital, 15,6. Ya. Por ejemplo, manualmente, ¿cómo podría encontrar yo la coordenada de ese punto? Manualmente. Si conozco esta ecuación de la elipse. Si conozco esta ecuación de la elipse. Y conozco que este punto está en la posición x igual 2. ¿Cómo podría encontrar su imagen? ¿Qué tendría que hacer a la ecuación? Ya tengo la ecuación. X menos 10 partido por 100 más y menos 12 al cuadrado partido por 36 igual a 1. Y yo sé que ese foco de iluminación está en la coordenada x igual 2. Entonces quiero encontrar cuánto vale su imagen. ¿Me entiende lo que quiero preguntar? Pero quiero que lo hagan en forma manual. Se lo agradecería.
¿Aló? ¿Me escuchan? No sé, profe, cómo se calcula esa parte. ¿Y la Ivette está por ahí o no? Ustedes tienen que pensar que esta ecuación de la elipse me está mostrando, es una ecuación que me determina todos los puntos de esta cónica, es decir, aquí hay, esta elipse está formada por infinitos puntos, ¿cierto? Ahí lo estoy dibujando, infinitos puntos, los voy a dibujar en cada uno de esos puntos, como ese, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Esos puntos responden a esta ecuación, a esa ecuación. Entonces, cuando yo tengo la elipse acá, que tenemos en esa posición, y tengo que ese punto, yo sé que está en la coordenada X igual a 2, entonces yo les digo, ¿cómo puedo encontrar entonces cuánto vale su imagen de ese punto? Entonces, recordar que esta ecuación es válida para todos los puntos de la elipse. Entonces, si aquí yo la X la reemplazo por 2 y despejo la ordenada, que es la Y, voy a tener cuánto vale Y cuando la X vale 2. Entonces, aquí sería 2 menos 10 al cuadrado partido en 100 más Y menos 12 al cuadrado partido en 36 es igual a 1. Y aquí un manejo algebraico, ¿no? Ya, este valor, ¿cuánto da? Eso daría 2 menos 10 es 8, al cuadrado 64, dividido en 100 serían 0,64. Y esto desarrollo ahí, y menos 12. O también podríamos haber desarrollado primero, a ver, dejémosla como en la forma general. Ya, si tengo esta ecuación, x menos 10, para que practiquemos esto, más y menos 12 al cuadrado partido en 36, igual a 1. ¿Cómo transformo esta ecuación en su forma general manualmente? ¿Qué deberíamos hacer? Ya, pues chiquillo, no puedo hacer la clase así, de verdad. Nadie contesta. ¿Como un múltiplo? Ya, multiplicar por el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo en este caso? ¿Cuánto? 3600. No es 3600. Porque ambos son en 1800 podría ser. Bueno, también se puede hacer por 3600. Ya dejé los por 3600, después simplificamos todo. Acuérdense que uno puede determinar el mínimo común múltiplo o puede también multiplicar. Ya, uno puede multiplicar aquí por 3600. Solo que no es el mínimo, pero multiplico por 3600. Ya, 3600 dividido en 100 son 36, ¿cierto? Por lo tanto, queda 36 por la multiplicación de este cuadrado. Y voy a resolver el cuadrado binomio. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Más, aquí me quedaría entonces 100 por y cuadrado menos 24y más 144. Y eso igual a 3600. Entonces sería 36x cuadrado más 36 por 20, 720, más 3600, más 100 y cuadrado, menos 2400 y más 14400, igual eso 3600. Y aquí lo ordenamos de mayor potencia a menor potencia, 36x cuadrado más 720x más 100 y cuadrado menos 2400y. Y aquí la vamos a igualar a, sería
en 1600 menos 14.400 menos 3.600 y eso daría menos 14.400. Y esa debería ser la ecuación que tenemos acá igual. Ya, pero esta está simplificada. Nosotros no la tenemos simplificada. ¿Ya? Entonces ahora me están diciendo que determine el valor de y de ese punto cuando sabemos que x vale 2. Por lo tanto, x lo vamos a reemplazar por 2 y despejar el valor de y. Se me quedaría 36 por 2 al cuadrado, que es 4, más 720 por 2, y eso quedaría 100y cuadrado menos 2400y igual a menos 14.400. ¿Qué ecuación me queda aquí? Toda 144 más 720 por 2, que son 1440. ¿Qué ecuación me quedó aquí? ¿Qué tipo de ecuaciones? Una ecuación cuadrática. Cuadrática. Entonces la voy a igualar a 0, reducir y determinar los coeficientes a, b y c. Ya entonces me quedaría, al reducir, 100y cuadrado menos 2400y. Y ahora reduzco. Sería 14.400 más 1.440 más 144. Y eso me da 15.984 igual a 0. Y aquí le resuelvo. Espero no haberme equivocado. Entonces, mode 5, opción 3. Coeficiente A, 100. Coeficiente B, menos 2.400. Coeficiente C, 15.984. Medio imaginario. 3,97. Ay, pucha, que era. Ya, pero era 3,97. Entonces me voy acá. Ese punto P. ¿Dónde está este punto P? No, algo tengo más entonces. Porque ese punto P, al reemplazar, vale 15,6. Tengo los dos. Ya me lo pillé al tiro. Aquí es menos. Ahí. Me lo comí el signo. Es menos. Es menos. 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 Ahora sí. Entonces sería acá 14.400 más 144 menos 1.440. Esto es ahí está, 15,6. Ahí sí. Y ahí está la solución.
15,6. Entonces, cuando resuelvo esta ecuación, ahí me había equivocado en ese signo. Entonces, aquí me da que es 15,6. Entonces, cuando la x vale 2, ese punto que está aquí vale 15,6. Y ahí encontramos entonces ese punto 2,15,6, que en forma, ahí es el punto P. Si lo ven acá, P está aquí. Ahí lo voy a prender, lo voy a apagar. Cuya coordenada es 2,15,6. Bien. Y me va a salir la otra coordenada Q, que en esta calculadora aquí no me dan las dos soluciones, pero aquí está el punto O. Ahí está la coordenada de O, que es 8,4. ¿Ya? Que aquí en la calculadora, si le aprieto la segunda, no me la da a mí porque esta calculadora tiene ese pequeño error porque no es la verdadera. Ya, pero si lo hacen manualmente, con su calculadora de verdad, les va a dar las dos soluciones. Ya. Bien. Último problema que vamos a trabajar. Ya. Pongan atención aquí. Esta actividad tiene que ver entonces ahora con la parábola, que es la otra cónica que revisamos. Dice aquí, un plato de antena mide 160 centímetros, ahí está, y 20 metros de profundidad, cuyo colector en el foco. Entonces, en el foco de esta parábola, una aplicación de las parábolas, la colección de las, dice, realiza un bosquejo del perfil parabólico colocando el vértice y su eje sobre el eje X. Entonces vamos a ir a resolverlo en el acá. Entonces, página siguiente, mostrar escritorio, acá está. Me quedo. Ay, qué pesada la cuestión, ¿dónde se me quedó? Ya. Entonces, en este caso, el trabajo va orientado a la cónica parábola, ¿ya? Que ahí tenemos ecuaciones que van en la horizontal, en la vertical, hacia derecha, a la izquierda, el parámetro P, etc. Entonces dice, un plato de la antena parabólica mide 160 centímetros de diámetro y 20 metros de profundidad, cuyo colector de señal está en el foco. Realiza un bosquejo del perfil parabólico colocando el vértice
en el origen y su eje sobre el eje X. Entonces, vamos a dibujar un plano cartesiano. Me dice que tengo que hacer un bosquejo del perfil de la parábola, colocando el vértice en el origen y su eje sobre el eje X. O sea, la parábola me quedaría así. Ahí la voy a dejar un poquito mejor, pero algo así. Eso me pide que hace. Ahí está el vértice. Ya. Entonces, ¿qué conozco de esta parábola? Ya cuando yo lo miro de perfil la vería así, ¿cierto? Ahí. ¿Me entiendes, chiquillo? Ahí está la parábola. Hay alguien que me diga, por favor, si se entiende. Entonces, de aquí a aquí mide 160 y esto vale 20, ¿verdad? Y dice, determinar el punto del plato se ubica el colector de señales de la antena. O sea, necesito determinar cuánto vale el foco que nos... ¿Tú no sabes que yo estoy haciendo clase con eso? Profe, te lo escucho todo mal. Sí, que mi hijo se había llevado el celular. Lo mismo. No, porque no hay internet, hijo. Estoy haciendo clase con el celular. No sé, algo le pasó, se cayó. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí, ¿Me profe. escuchan? Ya. Entonces tengo la parábola. La dibujé de perfil. Entonces me permiten, yo sé que ese punto está como por dentro de la, porque la vista lateral de esa parábola. Entonces me preguntan, determinar a qué distancia del fondo del plato se ubica el colector de señales de la antena. Ahí está el colector. Y el colector se encuentra en el punto que es el foco de esta elipse. Entonces me están preguntando cuánto mide esta distancia. Y esta distancia, ¿cómo se le denomina en la parábola? Los elementos de la parábola. ¿Cómo se llama a esa distancia que hay entre el vértice y el foco? P, P. que es Muy parámetro. bien. El parámetro de esta elipse. Bien, ya. Entonces, no tengo ningún elemento. Solo yo podría decir que esta elipse, conozco un punto de esa elipse. Conozco este punto. ¿Cuánto vale ese punto de coordenada de la elipse? Si yo esta elipse la ubico en este plano cartesiano, ¿cuál sería la coordenada de ese punto? Mm, ¿Cuánto mide de aquí a aquí? En el eje 20. X. 20. Entonces este punto de X vale 20. ¿Y cuánto sería esta coordenada? 160 dividido en 2. Claro, sería 160 dividido 2 y eso sería 80. 80. Entonces, tengo un punto cualquiera de la elipse cuya coordenada es 20,80. Tengo ese punto. Entonces ahora, ¿cuál es la ecuación de esta parábola? Si es una parábola cuyo eje focal coincide con el eje X y es horizontal. ¿Cuál es la ecuación de esta parábola? Yo entiendo que no se las pueden aprender todas las de memoria, pero las pueden revisar ahí en los apuntes. En este caso, cuando la parábola tiene su eje focal coincidente con el eje X, y es una parábola que abre a la derecha, donde P Y es el positivo, E cuadrado igual a 4P 4X. PX. Entonces yo aquí lo que hay que entender que conozco el valor de, esta es una aquí, esta es una coordenada Y. Entonces yo conozco un valor de X, yo conozco el valor de Y asociado, conozco un punto,
Por lo tanto, lo puedo reemplazar en la ecuación y desde ahí reemplazar el parámetro P. ¿Se entiende? Sí, profe. Y aunque hay que entender, bueno, yo tengo una ecuación, esta ecuación es el conjunto de puntos que define este elemento geométrico que es la parábola, ¿ya? Entonces yo conozco un punto de la parábola. Así que sería y cuadrado sería 80 al cuadrado igual a 4p por x que vale 20. Entonces aquí podemos despejar cuánto vale p. P en forma sería 80 al cuadrado partido por 80. ¿Y eso cuánto da? Uno. 1. No, 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 no. No lo había elevado a 2 al 80. Ya, 80. 80. Entonces el parámetro de esta elipse vale 80. ¿De acuerdo? Entonces el foco está mucho más adentro, o sea, mucho más acá, 20. Yo lo dibujé bien ahí afuera, pero no es ahí, sino que 20, como por acá, ahí. Ahí está el foco de la elipse. A 80 metros del... Ya, ojo aquí que a veces tenemos que fijar la unidad, están las dos en centímetros, centímetros. Ya. Dice, encontrar la ecuación de la parábola. Entonces la ecuación de la parábola sería y cuadrado igual a 4, ya sabemos cuánto vale P, que vale 80, por X, que vale, así, y cuadrado sería 4 por 80. Que sería 320x. Y ahora ahí esa parábola la podemos graficar, ¿cierto? Vamos a ir a graficarla. Entonces, y cuadrado ya nos quedó la parábola y cuadrado igual a 320x. Ahí está. Ahí está la parábola. Ya, recordemos que aquí entonces podemos dibujar, encontrar el foco, ecuación. Fíjense dónde me lo marcó, 80,0, ¿verdad? Que es el parámetro P. Nos piden calcular la directriz. Ahí está, directriz de la ecuación 1. Ahí está la directriz, que en este caso sería x igual a menos 80, ¿verdad? Que acuérdense que la directriz es una recta que pasa a igual distancia que hay del vértice al foco, que es el parámetro P, pero en la otra dirección. Entonces en este caso quedaría como x igual menos 80. ¿Qué más nos piden? Ahí está, encontrar la ecuación de la parábola, ya la encontramos, y determinar la ecuación de la directriz. Este problema es fácil, pero lo que hay que entender es que en este caso a mí me dan un punto. Al yo a colocar esta parábola de esa forma, me dan un punto. ¿Ya? Y entonces ahora de tarea, para que quede para el martes, quiero que esta misma parábola la giren y la coloquen así. Y la coloquen ahí sobre el eje Y, sobre el eje Y. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cuál es la tarea? Es como que la parábola la vamos a cambiar, porque la parábola estaba mirando hacia el este y ahora yo quiero que mire hacia el norte. Pero la voy a subir 30 centímetros sobre el eje, 30 metros sobre el eje Y. Entonces la parábola me va a quedar aquí. Y quiero que me encuentren, bueno, realizar un bosquejo
y ahora encontrar los mismos elementos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es la tarea? Sí, profe. ¿Ya? Entonces girar la parábola para que mire hacia el norte y entonces ahora ya está el bosquejo listo, determinar a qué distancia del fondo de la parábola se ubica el colector, o sea, vamos a tener que determinar cuál es la distancia que hay entre esto y el colector. Hay que determinar la ecuación nuevamente porque ahora vamos a tener otra ecuación, porque esta es una ecuación donde el eje focal es paralelo al eje Y y este está horizontal, así que la ecuación no va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, pero sí voy a conocer nuevamente la coordenada de algún punto. Entonces, si conozco la coordenada de algún punto, voy a poder determinar el parámetro P. ¿Bien? Y nos juntamos el martes. Ya el martes, después de la clase del martes, quedaría la prueba habilitada. ¿Ya? La prueba está fijada para el 3 y el 3 es jueves. Por lo tanto, la prueba después de que hagamos la clase del martes, va a quedar habilitada la prueba. ¿Ya? Para que el martes me hagan preguntas, dudas, y yo voy a igual el martes entregar instrucciones de la prueba. ¿Ya? Para que no tengan preguntas en ese caso. ¿Bien? Ya, No sé si profe. alguien no tiene alguna duda, alguna pregunta. La idea es que puedan trabajar con estos problemas. Igual en las guías igual hay hartos ejercicios para resolver. Yo tengo una duda, profe. Dígame. La guía de la recta que subió al ¿Ya? ambiente, ¿Sí? como que no piden lo que usted nos enseñó, como Pero tiene, a ver, calcular las ecuaciones. ¿en cuál problema, por ejemplo? El primero de la guía nos pide calcular el punto P con la razón. Y eso no teníamos la fórmula de eso. Hasta que tuve que ver la No, solución y porque ahí lo que pasa, claro, que esas guías a veces, bueno, son guías genéricas, ¿ya? Pero en la prueba no va a salir algo que no hayamos preguntado, eso sí, ¿ya? Entonces, déjame buscar la guía que tú estás diciendo. Cuerpo geométrico. Ya, la primera, ¿cierto? Esa. Sí. ¿Esta? Sí. Encuentra el PU que divide al segmento. Claro. Sí, eso no lo vimos nosotros. Con razón 2. Ya, sí, pero sí, tienes razón, no lo hemos revisado. Eso no nos vamos a preguntar, así que no hemos trabajado en la prueba. Lo que sí hay que saber de aquí es cómo se determina la intersección de las rectas. Por ejemplo, la recta con una circunferencia, que eso sí lo hicimos. Una recta, cómo definimos una recta para que sea perpendicular a otra. Esos elementos sí. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Respecto de, por ejemplo, ubicar o la distancia entre dos puntos, eso sí, pero no con razón, sin razón. Por ejemplo, una recta perpendicular a la otra, eso es importante saber. Porque los problemas de la prueba tienen esos elementos. ¿Ya? Ya, bien, entonces el lunes el martes nos juntamos a ver los últimos detalles y luego de eso va a quedar la prueba disponible. ¿Ya? Que tengan buen día. Ya, profe, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos el martes, profe. Chao, María Paz, que estés bien. Igual.